La identidad nacional. Buenas tardes, buenas noches, amable auditorio. Les habla su amigo y servidor, Narciso León Martínez, para hacerles un comentario sobre la identidad nacional. A estas alturas, en este mes patrio, pudiéramos pensar todos nosotros, ¿qué cosa es la identidad nacional? ¿Qué nos distingue como pueblo de otros pueblos, de otras latitudes, de otras ubicaciones geográficas, de otros puntos que se encuentran a lo largo y ancho del redondo planeta Tierra? El mexicano. Algunas interpretaciones señalan que el mexicano es un peladito, como lo hubiera dicho Samuel Ramos. Algunos más dicen que el mexicano vive en su eterno laberinto, como lo hubiera dicho nuestro notable escritor Octavio Paz, Premio Nobel de Literatura. O tal vez ahora, en estos tiempos del internet, la web, ser mexicano ya es vivir en el pasado. Ser mexicano es no entrarle a la globalización. Y precisamente en este mes patrio nosotros podemos pensar qué cosa o qué cosas podrían definir la identidad nacional de cada uno de nosotros como mexicanos. Pues la palabra es muy simple. Precisamente los mexicanos somos un pueblo que, como hubiera dicho el maestro Jorge Luis Borges, si bien es cierto que los mexicanos descienden de los aztecas, los peruanos de los incas y los argentinos de los barcos, pues bien nosotros podríamos afirmar que somos un pueblo de profundas y raíces prehispánicas, es decir, las múltiples culturas que amamantaron esa fusión que se va a dar con la presencia de lo europeo cuando arriba a este país, cuando arriba a este continente, y precisamente la visión del hombre europeo, que es dominar y saquear la naturaleza, va a desatar precisamente la extinción de esas culturas que hoy, gracias a los avanzados estudios de la antropología, la arqueología y la historia, cada vez se hacen más presentes. Algo así como redescubrir el calendario azteca o entender lo que quiere decir la lápida de Pacal en Palenque. Precisamente con esos grandes estudios astrofísico-matemáticos realizados por ese pueblo que vulgarmente llamaron pueblo de indios. Nosotros como mexicanos tenemos una identidad que ha permanecido a lo largo de más de 30,000 años desde que el hombre asiático cruzó a este continente americano. Esa permanencia, esa voluntad de aferrarnos a estas tierras y de luchar contra lo imposible, precisamente por nuestros bien predispuestos y supuestamente conquistadores, porque solo se conquista lo que no tiene dueño. Cuando nosotros ya estábamos acá, y hace unos días precisamente decía yo a un amigo, si usted me permite lo corrijo, no se dio la conquista, jamás hemos sido conquistados. Nos impusieron un idioma que es el español o el inglés o el francés, o el portugués en el caso de Brasil, o el holandés en el caso de algunas islas del continente sudamericano. A nosotros se nos impuso el cristianismo. Nadie nos preguntó si aceptamos una doctrina religiosa venida de más allá, de ultramar, nacida en las áridas planicies y montañas del extremo Medio Oriente. Cristianismo, judaísmo y con sus versiones modernas. Jamás se nos preguntó si aceptábamos el alfabeto o la numeración arábiga. Entonces, justo ahora, en el mes de la patria, nosotros podemos dar respuesta precisamente a la pregunta: ¿somos un pueblo que tiene identidad nacional o somos un pueblo que hemos desechado la identidad nacional en ese afán globalizador, modernizador y pretenso a través de la web de tenernos y mantenernos viviendo en una aldea global? La única aldea que existe para nosotros los mexicanos es la aldea que visitamos cada 2 de noviembre cuando se trata de los campesinos o de los trabajadores migrantes, o cuando se trata de las tradiciones que no tan solo se dan el 2 de noviembre o el 16 de septiembre. Y no es que sea yo chauvinista, pero por favor, ¿quién no se cuadra ante la figura del lábaro patrio, ante el sonido del himno nacional, ante un buen trago de tequila, a
ver una pelea de gallos, a escuchar el son del mariachi y entender que el ser mexicano es esa fusión que se dio entre lo europeo y lo que existía en estas tierras, en estas latitudes. Una cultura fuerte, próspera, poderosa, que dejó boquiabiertos precisamente a los españoles cuando llegaron al Valle de Anáhuac, tal y como lo relata don Alfonso Reyes en su ensayo Visión de Anáhuac. Fue tal el impacto que no encontraban palabras para describir lo hermoso de este Valle de Anáhuac, de donde estamos transmitiendo precisamente este comentario. Por lo que a mí respecta, yo sí soy mexicano. No tengo nada de qué avergonzarme, ni tampoco tengo por qué reflexionar si soy o no soy mexicano. Para mí es un hecho totalmente y es un derecho irrenunciable. Soy mexicano y qué. Por este comentario y por haberme escuchado, espero que otros mexicanos también me entiendan. Buenas noches, buena suerte. Se despide de ustedes su amigo Narciso León Martínez.